Muchísimas gracias, estimado José. El gusto es mío y también las gracias por tener esta oportunidad de dirigirme a tu gran audiencia. Hablemos un poco de este Encuentro Nacional de Educación 2025. ¿Cuál es la importancia y cuál es la trascendencia que tiene, por favor? Gracias. Es un encuentro que no tiene precedentes. Es un encuentro que por primera vez se hace en el sentido de presentar ante la comunidad educativa, al ministro de Educación, a los partidos políticos, el denominado Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, un instrumento que lo que ofrece son prioridades sobre la política educativa nacional que está contenida en el proyecto educativo nacional. Es decir, ya tenemos nosotros un diagnóstico sobre las brechas, sobre los desafíos y retos que tenemos en educación infantil, primaria, secundaria, tecnológica y universitaria. Ese diagnóstico ya lo tenemos, alimentado inclusive, pero este instrumento significa las prioridades, significa la ruta, establece los aportes recogidos en todas las regiones, en 26 diálogos que hemos tenido en todas las regiones y en 2 diálogos finales adicionales con ex ministros y rectores de universidades públicas y privadas para validarlo. Se trata pues de un instrumento construido de manera colectiva a nivel nacional y reúne aquellas rutas que tenemos que hacer para enfrentar y superar esos diagnósticos que están contenidos en la política nacional educativa, estimado José. Ahora, señor Lescano, además tenemos entendido que este documento es fruto de un consenso logrado en más de 20 diálogos nacionales. Han sido 26 diálogos nacionales, ¿Ya? 26 en todas las regiones, y eso ha permitido efectivamente construirlo, en realidad co-construirlo con las propias autoridades educativas, con la sociedad civil, con las propias instituciones públicas y privadas que hay en las diferentes regiones, y hemos ido abordando esas prioridades, que en realidad se han identificado 15 prioridades transversales para todo el sistema educativo, desde primera infancia hasta formación de la educación superior conectada con el empleo, recogiendo aportes de aquello que hay que hacer, de aquella ruta que hay que seguir para poder mejorar la educación en el Perú. De relevancia muy importante, porque no solamente porque es la primera vez que se presenta en la historia educativa del Consejo Nacional de Educación este documento, nunca antes se había realizado, sino porque provoca justamente los elementos, proporciona los elementos para que cualquiera que sea el partido político que gane las próximas elecciones sepa cuál es la ruta que tenga que hacer. No tenga que construir nada, no tenga que diagnosticar nada. Hay diagnóstico de ruta, simplemente voluntad política y ejecutarlo, estimado José. Ahora, si tuviéramos que resumir las prioridades, ¿cuáles son estas prioridades que se han recogido? Yo me concentraría en 3 o 4, digamos, conectadas con la trayectoria de la formación de la persona. La primera tiene que ver con una atención a una formación integral de la primera infancia. Creo que eso para nosotros es sumamente relevante. Ahí comienzan la formación de las competencias conectivas, de las competencias vinculadas, digamos, con las habilidades naturales del ser humano, y además eso requiere atención, en el caso peruano, de temas de salud, de temas de anemia, y por tanto el abordaje es multisectorial, pero es una prioridad que necesitamos y hay rutas para hacerlo. Igualmente nos parece importante que el tema del desarrollo y la formación docente, siendo siempre el profesor, el maestro, un elemento clave, antes y después de la pandemia, con y sin virtualidad acaba siendo un elemento clave, porque permite precisamente ese contacto directo con el estudiante y desarrollar esa formación que requiere desde la primera infancia. Y eso implica tener rutas que consoliden su ingreso al sistema magisterial, su permanencia, su desarrollo, su capacitación, la valorización de la carrera docente. Hay rutas para eso, hay que implementarlas. Eso nos parece clave. Y también, por supuesto, esa conexión que todavía no conseguimos entre la educación superior y la formación laboral, el empleo laboral.
no nos olvidemos que en esta prioridad está fundamentalmente, están las universidades, los institutos técnicos, y ya sabemos que el Perú es un país que requiere más estudiantes, más chicos formados y especializados en la formación técnica y tecnológica, y por tanto requerimos poder avanzar en ese sentido para atender los requerimientos del sector empresarial. Cada región tiene sus características productivas y hay que darles a cada región precisamente esa formación técnica y tecnológica que, por ejemplo, el puerto de Chancay está necesitando con estas inversiones chinas que están haciéndose allí, y lo que más se requiere es técnicos altamente especializados en educación superior técnica y tecnológica. Esas, por ejemplo, son 3 de las 15 prioridades que se están abordando y que ahora en esta segunda jornada que ya comenzó en la Escuela Nacional de Control, a entidad a la que especialmente agradecemos desde el Consejo por habernos brindado sus instalaciones y permitir que cobijemos a más de 500 personas que vienen de todo el país, justamente para entender que hay un diagnóstico, que hay prioridades y que esas prioridades tienen que estar conectadas con los diferentes contextos que hay en nuestra diversa realidad de las distintas regiones del Perú. Ahora, señor Lescano, este documento que se está dando a conocer se da en un momento, digamos, gravitante para el país, ¿no? Porque estamos en un proceso electoral, estamos en medio siempre de la búsqueda de políticas de Estado, en la búsqueda de cumplimiento de política de Estado. ¿Cuánto gravita este documento y cuánto puede servir de herramienta para los potenciales candidatos? Gracias, José, por la pregunta, porque efectivamente esa oportunidad de ofrecer este instrumento en esta etapa preelectoral acaba siendo clave. Para nosotros es esencial este instrumento, para el país es esencial, porque va a ser muy útil a estos partidos políticos, porque lo que vamos nosotros, lo que estamos construyendo, y además, digamos que por mandato de ley nos corresponde entregar al ministro de Educación, más allá de la entrega al ministro de Educación, es la relevancia de contar con un instrumento que lo que va a permitir es que el partido político que gane las elecciones sepa lo que hay que hacer y simplemente implementarlo, implementar los recursos necesarios y voluntad política para que eso se haga. Entonces, acaba siendo un instrumento clave por contenido, un instrumento clave por la forma en que se ha construido a nivel nacional, por tanto, su legitimidad está absolutamente evidenciada y porque marca una ruta ya concreta, construida sobre la política nacional educativa, no sobre la opinión de expertos o de notables que consideran que tales brechas educativas deben abordarse, no, sobre diagnósticos ya establecidos. Por tanto, nos da la certeza que se trabaja sobre una base consensuada también de la misma manera a nivel nacional y permite que este documento tenga todas las garantías, el rigor, las evidencias para que se pueda simplemente aplicar e implementar con, digamos, las autoridades que asuman las responsabilidades educativas en el próximo gobierno. En nuestro país tenemos un acuerdo nacional, señor Lescano, y siempre se pone sobre la mesa una palabra que hemos escuchado por muchos años, por muchas décadas, ¿no? Políticas de Estado. ¿Cuál es la razón de fondo por qué no se cumplen las políticas de Estado, fundamentalmente en un tema clave como es la educación? Yo le voy a contestar la pregunta, pero antes permítame que comparta con ustedes que en este momento, en esta segunda jornada, está con nosotros Max Hernández. ¿Ya? El creador del Acuerdo Nacional. Así es. Un acuerdo muy importante, claro que sí, el secretario. Él está con nosotros, nos está acompañando, va a tener una ponencia ahora. Y evidentemente, efectivamente, esa necesidad, esa naturaleza de que este documento sea una política de Estado es la que relieva la importancia de este documento, más allá de los gobiernos. Contestando la pregunta, yo me atrevería a decir que efectivamente, a diferencia de lo que está ocurriendo pues, en el sector público, específicamente en el sector educativo, donde en este siglo, en estos 25 años que están por terminar, ya tenemos el ministro número 26 de Educación. En el mandato que tenemos en el Consejo Nacional de Educación ya venimos trabajando con 5 ministros. Esa es una explicación importante de por qué nosotros necesitamos de políticas educativas
que vayan más allá de lo que piensen los gobiernos, una política de Estado que sea alineada y que sea empoderada por los gobiernos que tengan. Esa es digamos, la naturaleza y la manera como estamos presentando este instrumento, como una política de Estado que debemos proteger, sea quien entre al gobierno, porque su construcción es legítima, porque su construcción es a nivel nacional y porque su construcción es absolutamente seria y rigurosa, técnica 100%. En realidad nos gratifica escucharlo, ciertamente que hay avances significativos y esta presentación que se está haciendo en el marco de este Encuentro Nacional de Educación sirva precisamente para avisorar cambios y sobre todo la aplicación de políticas en la educación en el Perú. Pero también hay otro tema importante, señor Lescano, y no quiero dejarlo pasar de vista porque nosotros llegamos a las provincias. Se están presentando también en este encuentro proyectos educativos regionales, algunas experiencias que son valiosas a ser tomadas en consideración. José, nuevamente te agradezco la pregunta. Fíjate, una de las funciones, entre otras, que tenemos en el Consejo Nacional de Educación, además de co-construir por iniciativa nuestra este plan de desarrollo de la educación peruana, que como aprecias es sumamente relevante, distinto, diferente, nunca antes se ha presentado, pero además nosotros también acompañamos de cerca y por eso tenemos contacto permanentemente con nuestros coordinadores macrorregionales, con todas las regiones del Perú. Al día de hoy, debo informar a la comunidad educativa del país que tenemos de las 26 regiones, 21 proyectos educativos regionales aprobados, con acompañamiento del Consejo Nacional de Educación. Vamos a estar en Huánuco la próxima semana, se va a aprobar otro proyecto educativo regional. Eso nos da esperanza, eso implica que los gobiernos regionales están conectándose con las políticas nacionales educativas, le están dando importancia. Ayer ha estado, José, en la primera jornada, Coqui Noriega, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, ha ido a firmar convenios con el Consejo Nacional de Educación para justamente tener una conexión con lo que se está haciendo en materia de educación. Están, por tanto, dejando que descanse en los expertos, en los especialistas en materia educativa, que se desarrollen estas políticas y ellos, desde justamente las intenciones y voluntades políticas, asignar los recursos, implementar las voluntades para que esto se pueda desarrollar y ejecutar lo que ya está diagnosticado y lo que ya está con ruta simplemente para hacer. Entonces, sí creo, José, que hacer las cosas diferentes significan tener esperanzas de cambio que estamos necesitando en la educación del país. No quiero dejar de mencionar una última reflexión que acaba de hacer usted, el tema de asignación de recursos. ¿Cómo caminamos en esto? Porque este es un tema clave también, señor Lescano. A ver, se me ocurren decirle dos cosas rápidamente. La primera, recursos para el elemento clave. Sabemos que el eje central es el estudiante. El elemento clave para que el estudiante progrese en los aprendizajes es el docente. Y han habido, evidentemente, de esto no hay duda, José, han habido ahora incrementos salariales para los docentes. Se han asignado presupuestos, los docentes no ganan menos de 3.500 soles en promedio, hay muchos docentes de la educación privada que se quieren pasar al sector público porque están ganando más, y eso es una tranquilidad, es un avance. Nos parece que son respuestas positivas de parte del Ministerio de Educación. En términos generales, el presupuesto asignado a la educación es de aproximadamente el 30% de todo el presupuesto nacional. Eso nos parece importante. Está ya por encima del 5% del PBI a nivel nacional, pero aún así estamos todavía con muchas brechas, serias brechas como la de la infraestructura en los colegios públicos, en donde casi el 50% de colegios, casi 50%, un número muy importante, no tiene pues ni agua, ni internet, no tiene servicios necesarios, y entonces hay fracturas importantes que venimos arrastrando y que debemos de ir atendiendo gradualmente. Entonces la asignación presupuestal que parte de la voluntad política y que además también atraviesa
por el tema de las universidades públicas que siempre reclaman mayores presupuestos. Y me detengo también aquí, José, para señalar que estamos absolutamente contrarios en el Consejo y así lo hemos expresado en nuestras opiniones sobre el proyecto de ley en la creación de más universidades públicas. Eso no funciona, los presupuestos no van a dar, es una expectativa que crea falsas esperanzas en lugar de fortalecer nuestras universidades emblemáticas. La Universidad Decana de América tiene que tener más recursos, filiales en regiones, una UNI que tenga filiales en Cerro de Pasco para incrementar, por ejemplo, las carreras de metalurgia, en fin, ingeniería de minas. Hay que fortalecer las universidades públicas y permitir de que estén en regiones. Eso se activa rápidamente, se concreta, se facilita con la virtualidad antes de ofrecer 40, 45 universidades públicas que no van a llegar a buen puerto, que toman muchísimo tiempo y que no tienen ni los recursos, ni los músculos, ni los docentes para que se implementen. Eso no funciona, está en contra del principio de realidad. Don Luis Lescano, presidente del Consejo Nacional de Educación, ha sido un gusto conversar con usted y éxitos en este Encuentro Nacional de Educación 2025 organizado por el Consejo Nacional de Educación. Muy amable de su parte, muy gentil.